tardes, hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Hay alguna visita el día de hoy que venga por primera vez a nuestra iglesia? Los guapetones de la portería, por favor, un pequeño obsequio para nuestra visita. Antes de comenzar, para los que me escucharon en la mañana, me volví a repetir el plato, ¿ya? Nuestro pastor viene viajando, así que para que estén orando también por él, para que llegue con bien a su casa. Y les quiero mostrar un video antes de hablar del tema que les traigo hoy. ¿Conocen la historia de Pedro, cierto, caminando por el mar? ¿Sí? ¿Todos la conocen? Ya. Hay un extracto de una película, no sé si a todos las han visto, El Elegido o Chosen, ¿ya? Este video que vamos a ver habla de lo que sucede en esta barca, ¿ya? Pónganle atención y presten mucha atención a lo que sucede en el marco de la barca, ¿ya? Porque hay otra imagen o hay otra parte dentro de la película que no nos interesa en este momento, ¿ya? Pero pongan atención al video. A ti sobre las aguas, y él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vamos a Marcos 6, versículo 45. Marcos 6, versículo 45. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esto sucede después de la alimentación de los 5.000, ¿ya? Por eso dice que él, esperando que despedir a la multitud, se fue al monte a orar, ¿ya? ¿Jesús oraba poco o oraba mucho? Mucho, ¿cierto? ¿A qué hora él dio en la barca? Decía, ¿cuántos estuvieron remando? ¿Hasta qué hora? Hasta la cuarta vigilia. ¿Qué es lo que es la cuarta vigilia? ¿Alguien sabe? De 3 a 6 de la mañana. Jesús estuvo orando prácticamente toda la noche hasta esa hora cuando se le fue hacia la barca, ¿cierto? Vemos distintos puntos de vista de dos apóstoles, ¿cierto? Vamos a Juan 6, versículo 15 al 21. Juan 6, versículo 15. Del 16 mejor. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús ya no había venido a ellos. Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba en el mar un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, eso quiere decir entre 4 a 5 kilómetros,
habían remado, ¿ya? Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Ve que hay distintos puntos de vista de tres personas que estaban en la barca? ¿Todos los discípulos eran pescadores? ¿No, cierto? ¿Vieron cómo estaba la tempestad en la película? ¿Qué habrá pasado por el cuerpo de Mateo, que era un publicano? ¿Le habrá pasado lo mismo que le pasó a nuestro hermano Wilson cuando fuimos a pescar? ¿Que se mareó? ¿Que dio vuelta todo? Era un publicano, a lo mejor nunca había estado en el mar. ¿Habrá tenido miedo? ¿Qué otro discípulo no era pescador? Que estaban ahí. La cuarta vigilia decíamos que son desde las 3 a las 6 de la mañana. Habían remado entre 25 a 30 estadios, que son de 4 a 5 kilómetros. ¿Creen ustedes que ellos estaban descansaditos? ¿O estaban muy cansados, tanto remar? Si decía que el viento era en contra, ¿cierto? O sea, yo remo o avanzo 3 metros y me retrocedo 10, 20, por ejemplo. O sea, ellos estaban bastante cansados. Dentro de la historia dice que ellos llegaron a estar en el medio del lago. Nunca lograron llegar al lugar donde tenían que ir, sino que estaban en el centro y no avanzaban. ¿Por qué? Porque el viento era contrario, más el agua los azotaba. Las olas lo azotaban. Hoy vamos a estar hablando, más que de Pedro, de que cuando mira hacia el lado tiene miedo y se hunde. Vamos a estar hablando prácticamente de los 11 cobardes que se quedaron en la barca. Sacamos algunas cosas de ellos. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por este tiempo, Señor, donde podemos abrir tu palabra, Señor mío, donde podemos aprender también día a día, Señor mío. Gracias por estar aquí, Señor mío, el privilegio nuevamente de poder predicar de tu palabra, Señor mío. Dios, bendice este tiempo, guía mis palabras, guía mi boca, Señor mío, a través del Espíritu Santo, Señor mío, y que no hable Manuel Ibáñez, sino que hable tú a través de mí, Señor mío. Gracias, Dios, toma el control de todo, Señor mío, y que podamos, Dios, aprender lo que tú quieres para nosotros el día de hoy y también aplicarlos en nuestras vidas, Señor mío. Gracias, Dios, por todo. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Número 1. Estos discípulos tuvieron miedo. ¿A qué le tuvieron miedo primero? ¿Le tuvieron miedo a la tempestad? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué le tuvieron miedo? ¿Pueden hablar? ¿A qué? ¿Ya? ¿Algo más le tuvieron miedo? Lo que decía la película, decían que podían morir, ¿cierto? Aquí no habla específicamente de eso. Pero ¿a qué otra cosa le tenían miedo? ¿Qué piensan ustedes? A ver a alguien caminando sobre las aguas, ¿cierto? ¿Pedro habrá tenido miedo a la tempestad? No. ¿No es cierto que él le decía, según la película, decía que siguieran remando, que no pararan? Porque él a lo mejor ya había estado en situaciones de este calibre, porque él era pescador. ¿No es cierto? Lo mismo Juan, Jacobo, etc. Ellos no tenían miedo a esto, sino que uno de los discípulos fue cuando miró y vio que venía alguien, tuvo miedo. ¿Quién ha subido al catamarán? ¿Quién ha ido de viaje al catamarán? ¿Le ha dado miedo cuando las olas son más altas que el catamarán? ¿Sí? Me gustaría verlos cuando anden en kayak con ese tipo de olas. Para los que hemos ido en kayak, de repente la ola está aquí y tú estás abajo y haces esto. Sobre todo cuando el viento también te pega en contra, es cansador. O que vas remando o que vas pedaleando. ¿Ya? Cansa. Ellos eran bastantes, pero estaban cansados. ¿Ya? Recuerden, de las 3 a las 6 de la mañana, de 25 a 30 estadios, desde 4 a 5 kilómetros ellos estuvieron remando. Tuvieron miedo. Si nos vamos a donde Jesús calma la tempestad, ¿aquí ellos estuvieron con Jesús presentes en la barca? No, ¿cierto? Pero si nos vamos a Mateo 8, 25, 26, dice que Jesús
estaba en la barca con ellos y había una gran tempestad, ¿cierto? Y ellos allí estaban asustados. Y van y le dicen a Jesús, despierta, despierta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenían miedo a que se pudiera dar vuelta la barca y pudieran morir ahogados. ¿Qué dijo Jesús a ellos? Vamos a leer Mateo 8, para los que no saben bien la historia. 8, 25 y 26. Dice, vamos a leer desde la 23, desde el 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Habían visto este milagro, estando con Jesús, y tenían miedo. En el otro lado estaban sin Jesús, pero ellos tenían miedo. No tuvieron miedo en sí a la circunstancia que estaba sucediendo, sino que le tuvieron miedo a quien venía caminando. ¿Se dieron cuenta que era Jesús? Lo confundieron con un fantasma, ¿cierto? Aún así, el miedo a ellos los paralizó. Se pusieron a gritar, un fantasma. ¿Cómo grita alguien que tiene miedo? Para no gritar de acá. Alguien que le tiene miedo a lo mejor a una araña, a un ratón, ¿cómo grita? En esta historia, la que vimos de Mateo 8, dice que Jesús calma la tempestad y ellos están con él, ¿ya? Y tuvieron miedo y él los reprende diciéndole, hombres de poca fe. Jesús nos capacita y capacitó a aquellos hombres en distintas dificultades, ¿ya? En menores dificultades para después estar, cuando tenían mayores dificultades, ellos actuaran y vivieran por fe. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por pequeñas dificultades y salimos airosos? Y cuando salimos airosos, el Señor dice, ya están preparados, tienen fe, vamos a ver con esto. Los prepara para las dificultades, nos prepara que nuestra fe esté puesta en Él, ¿cierto? Aquellos discípulos tuvieron miedo, estaban agotados de tanto remar, ¿ya? No avanzaban, porque el viento, como decía, venía en contra. El agua se les metía a la barca y eran azotados. Por ende, como decía, remaban 5, retrocedían 10. Y así sucesivamente. Desde las 3 de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Si se fijaron, en uno de los evangelios dice que Jesús los vio cuando ellos estaban en el medio del lago. Y ahí descendió hacia ellos. ¿Ya? 3 puntos diferentes de vista de cada uno de los discípulos. Como dije, los discípulos estaban agotados, no avanzaban, estaban agobiados por eso. Se encontraron a la mitad del lago y se esforzaban en poder llegar a la orilla donde Cristo les había dicho. Antes de que se subieran a la barca, Él decía que fueran a la otra orilla. Por ende, ¿cuál era la meta de ellos? Llegar a la otra orilla, porque su maestro les había dicho que se iban a encontrar allá. ¿Ya? Mientras intentaban avanzar, les invadió el miedo al ver que alguien venía caminando en el mar. ¿Habían visto estas cosas de Jesús? ¿Habían visto ese tipo de milagros? ¿No, cierto? Habían visto que había sanado a un paralítico, habían visto que alimentó a 5.000 personas, ¿no es cierto? Los peces y los panes. Hizo a un manco, le recuperó su mano, a los cojos, a los ciegos, etc. Pero tuvieron miedo y no reconocieron que Jesús venía a su rescate.
¿Ya? Punto número 2. Primer punto, ¿qué es lo que era? Tuvieron miedo. ¿Has tenido miedo tú alguna vez por alguna dificultad que te ha pasado en tu vida? Sí, no. O tal vez estás pasando alguna dificultad en tu vida y tienes miedo. Ahí donde nosotros, como hizo Pedro al final cuando se cayó al agua y Jesús lo levantó, ¿qué le dijo? En la película le dice, por favor, no me sueltes. Quiero estar cerca tuyo. ¿Cuánto es nuestro anhelo de estar cerca de Cristo? ¿Cuánto nosotros anhelamos poder estar así como a lo mejor estuvo Pedro? Cuando pasa algo en nuestra vida que nos tira al suelo, que nos hunde, una tempestad que nos agobia, puede ser trabajo, alguna enfermedad de la familia. Por ejemplo, dentro de mi vida, el año pasado, 2023-2024, para muchos estuve sin trabajo, ¿no es cierto? Un año sin trabajo. ¡Wow! ¿Cómo lo hiciste, Manuel? De primero tuve 100% mi confianza en el Señor, porque meses anteriores o años anteriores, el Señor me bendijo con un trabajo después de 6 meses. Y esta vez mi confianza decía, en 6 meses el Señor me va a tener un trabajo. Mis arcas estaban bien. Llegó el sexto mes, mis arcas estaban bien. Llegó el séptimo mes, nuestras arcas iban bajando. Octavo mes, noveno mes, décimo mes, onceavo mes, el año. Ya nuestras finanzas, ya no teníamos finanzas. Dejé de depender del Señor y lo busqué por mis fuerzas. ¿Me llevó a cometer errores? Sí. ¿Quién ha cometido errores cuando pierde la confianza o pierde o deja de creer en el Señor? ¿Cuánto nos hemos equivocado? ¿Se ha equivocado usted por no confiar en el Señor? Cuando el Señor nos dice, hombre de poca fe, yo sé tus necesidades, yo te voy a suplir, pero cuando uno quiere dársela de superhéroe y quiere ayudar al Señor, el Señor dice, ¿quieres hacerlo a tu modo? Ahí están las consecuencias. Pero el Señor vino a mi rescate. Después de un año, me dio un trabajo. ¿Qué quiere decir eso? No importa el tiempo, el Señor va a responder. Aunque tengas miedo de alguna dificultad, el Señor en su tiempo va a responder. No a lo mejor como tú quieres que sea hoy, al tiro o mañana. El Señor tiene sus tiempos. Ellos tuvieron miedo. Los discípulos, alrededor de 2 años estaban con Jesús. Lo conocieron. Durmieron junto a Él. Comieron junto a Él. Predicaron junto a Él. Hicieron milagros junto a Él. Vieron milagros delante de Él. Lo conocían a la perfección, ¿o no? Sí, ¿cierto? 2 años con una persona, lo conoces, sus gustos, etcétera, etcétera. Punto número 2. Aquellos hombres que estuvieron en la barca no creyeron que el que venía era Jesús hasta cuando Él les dijo, no temáis, yo soy. Se paralizaron, estuvieron gritando, un fantasma, etcétera, etcétera. Como les dije, al menos llevaban 2 años con el Mesías. Conocían bien su rostro, habían caminado, trabajado, ministrado a la par con Jesús. Tuvieron una amplia oportunidad para estudiar sus rasgos físicos. Sin embargo, cuando apareció caminando sobre el agua, se llenaron de temor y proclamaron que estaban frente a un fantasma. No reconocieron que era Jesús. No estoy hablando físicamente o de carne y hueso, que era mirarlo persona a persona. Ellos habían visto que había parado una tempestad, que podía controlar el clima. No iba a poder caminar sobre el agua. Uno piensa,
si calmó la tempestad, ¿no creen que era posible que pudiera caminar sobre el agua? Pero como estaban tan cerrados y tuvieron miedo que apareció alguien caminando a lo lejos, perdieron el enfoque, perdieron la vista que Jesús podría hacer eso. Era la misma persona con quien habían compartido tantos momentos íntimos, ¿ya? Pero el marco donde se presentó Jesús era totalmente distinto. Porque siempre estuvieron con él en tierra, sanando enfermos, paralíticos, etcétera, etcétera. Pero nunca estuvieron en este contexto solos frente a una situación. Cuando él viene caminando, ya no les permitió, sus ojos no les permitieron reconocer al Cristo que venía caminando. Sus mentes están estructuradas. Nosotros tenemos una mente estructurada, ¿cierto? Siempre está en un cuadro. Cuando algo nos saca de ese cuadro, nos descoloca. ¿Sí, cierto? Porque somos cuadrados. Nuestra mente es tan pequeña, es tan racional para algunas cosas, que cuando vemos algo maravilloso, no nos damos cuenta. Es lo mismo que le pasó a estos hombres. Este cuadro, si usted lo mira, es asombroso, ¿no? Que alguien camine sobre las aguas. ¿Sí? ¿A usted le hubiera gustado caminar sobre las aguas? Rodar por las aguas posiblemente, ¿no es cierto? Pero caminar por las aguas, difícil, ¿o no? ¿Ya? Ellos tuvieron sus propias explicaciones preconcebidas. Es un fantasma, es lo primero que se les vino a su mente. ¿Cuántas veces, como les dije recién, cuántas veces nosotros tenemos problemas, pruebas que mueven nuestras vidas, nos sacuden, nos mandan de un lugar a otro, como un barco en alta mar, como esta barca donde estaban estos discípulos? Los zarandeó para todos lados, se le estaba hundiendo, se le estaba entrando el agua, los golpeaba el viento, y más encima ven a una persona que viene caminando y se asustan. ¿Cuántas veces nosotros nos paralizamos por miedo? Cometemos errores por este miedo. Perdemos la serenidad, perdemos el control mental porque no pensamos bien y se nos pierde el equilibrio emocional. ¿Cuántas veces usted ha perdido su emoción o ha tenido un desequilibrio emocional por alguna situación? Por ejemplo, situación matrimonial, ¿qué es lo que se pierde? ¿Lo mental o lo emocional? ¿Qué se pierde o qué se desequilibra? ¿Lo emocional o lo mental? Lo emocional, ¿cierto? Financieramente, ¿qué se pierde? ¿Lo mental o lo emocional? ¿Qué se pierde? ¿Ambas cosas? ¿Solo uno? Los dos, ¿cierto? Cuando tienes problemas con tus hijos, ¿qué se pierde? La emocionalidad. Hay distintos problemas o distintas dificultades en tu vida que te van a desequilibrar cualquiera de estas tres cosas que mencioné. Tu serenidad, tu control mental, porque tomamos malas decisiones, y nuestro equilibrio emocional. ¿Nuestro cuerpo se enferma? Sí. ¿Es fácil estar en una tormenta cuando en tu vida hay un caos? ¿Es fácil entrar en una tormenta cuando tu vida es un caos? No, ¿cierto? Por lo que dije, crisis matrimonial, problema con tus hijos, o cuando tu negocio no está bien. Tu único sustento es un negocio y no está bien, no anda bien, es donde más nosotros debemos aferrarnos a Cristo. Es donde más nosotros debemos aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Isaías 43:2. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos
no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fantástico, ¿no? ¿Qué nos dice nuestro Señor a través de este profeta? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando tú estés en dificultades, cuando yo esté en dificultades, el Señor está con nosotros. Isaías 26, 3 y 4. Este deberían sabérselo de memoria. ¿Qué dice? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza. ¿Dónde debemos estar confiados? ¿O en quién debemos estar confiados? ¿En mis fuerzas? No, en el Señor. ¿Alguna vez te has comportado como estos 11 discípulos que se quedaron en la barca? Los 11 discípulos que se quedaron en la barca podrían haber dicho lo mismo que Pedro. Señor, yo también quiero salir, yo también quiero caminar sobre las aguas hacia ti. ¿Podrían haberlo dicho? Sí. ¿Por qué no lo dijeron? ¿Por miedo? ¿Porque la barca era más segura que caminar sobre el agua? ¿Qué le decían a Pedro en la historia ahí? No, no bajes. No, no se te ocurre. ¿Cómo se te ocurre? No, no bajes. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Le hubiera seguido la multitud? ¿O hubiera hecho lo mismo que hizo Pedro? ¿Se hubiera bajado? ¿Qué hubiera hecho usted? ¡Cric, cric! Suenan los grillos. ¿Se hubiera quedado en la barca como lo hicieron aquellos? ¿Hubiera tenido la valentía en bajarse o decirle al Señor, Señor, yo también quiero ir hacia ti? ¿Te has comportado como estos discípulos alguna vez? ¿Qué hace que estos personajes o estos discípulos hayan tenido miedo a esas circunstancias? Si ellos pasaban día y noche con Jesús, lo conocían a la perfección. En Mateo 8 decía, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y cuando estaban aquí, no quisieron bajarse porque lo más seguro era la barca. Lo más cómodo era estar en la barca. ¿Cuántas veces nosotros estamos cómodos y no nos queremos mover? No queremos dar ese paso de fe que hizo Pedro. Porque ahí le pregunta, ¿cierto? ¿Te moverías por tu fe? ¿Y qué le dijo? Mi fe no es ese el problema. Acá no lo explica. Pero para hacer la historia o para hacer la película tienen que ir agregando cosas, ¿cierto? Hagamos o pensemos que lo que dijo en la película efectivamente pasó en realidad. Cuando Jesús le dice, ¿tienes fe? ¿Tienes la suficiente fe para caminar, bajarte de la barca y venir hacia mí? Haz. ¿Qué hizo Pedro? Se bajó confiadamente porque ¿quién lo estaba llamando? ¿Lo estaba llamando otro discípulo o lo estaba llamando Jesús? Jesús. El Señor lo estaba llamando. Ven, ¿quieres venir a mí? Baja. Él lo hizo confiadamente porque él quería estar donde su Señor estaba. ¿Qué hace que nosotros tengamos miedo cuando Jesús está en nuestras vidas? ¿Qué hace que nosotros tengamos miedo cuando el Espíritu Santo es el que nos da poder? ¿Qué nos hace tener miedo cuando el Señor ya te ha dicho, tú eres mi hijo, no te va a faltar nada? Las aves en el campo no cosechan ni ciegan y tienen alimento. Los lirios del campo son hermosos y no les hace falta nada. ¿Cuánto más tú, que eres mi hijo? Y aún así nosotros tenemos miedo. No confiamos de repente. O simplemente decimos, no creo que el Señor me vaya a ayudar por esto. Si es algo que a lo mejor yo lo puedo hacer, ¿cómo me va a ayudar por eso? Bastante equivocados estamos, porque Él hasta en lo más mínimo nos va a ayudar.
Solo es que nosotros pensamos que vamos a hacer algo mejor que Él y estamos extremadamente equivocados, absolutamente equivocados, porque metemos las patas, nos hundimos como lo hizo Pedro cuando perdió la vista del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces también nos comportamos como Pedro? Vamos como caballo de carrera mirando hacia Jesús, ¿cierto? Confiamos plenamente en Jesús. Algo nos distrae, una circunstancia acá, otra circunstancia acá, y empezamos a perder de vista a nuestro Señor. Y nos hundimos. Y nos metimos más al fondo. Porque las consecuencias de lo que hicimos nos llevó a tocar el fondo. Pero ahí, como Padre amoroso, viene y nos toma de la mano para levantarnos de nuevo. No ponemos en duda lo que Dios puede hacer, ¿cierto? Porque Él puede hacer cualquier cosa. A lo que tú te puedas imaginar o no imaginar, el Señor con su potestad lo puede hacer, ¿cierto? Pero cuando el Señor se manifiesta por los medios que Él escoge, es donde nosotros tenemos el conflicto. Porque como mi mente es tan cuadrada, que yo quiero que el Señor lo haga de esta manera, que yo quiero que el Señor lo haga, por favor, que lo haga de esta manera, que sea así, Señor, por favor. Pero el Señor dice, no, yo lo hago como a mí me plazca, dice el Señor, no porque tú lo dices. ¿Cómo se manifestó el Señor a través de ellos? Caminando sobre las aguas. ¿Los sacó de su encasillamiento? Sí. ¿Cuántas veces el Señor a ti te ha respondido algo fuera de lo que tú estabas pensando? ¿Cómo podría ser? Y fue a su modo, en su tiempo. Versículo 28 de Mateo 14. Dice, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tercer punto, Dios nos anima. Dios nos anima. Aquí Jesús animó a sus discípulos, ¿cierto? Lo animó diciendo, no temas, yo soy. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se calmaron o siguieron alterados porque vieron un fantasma? ¿Qué les pasó a ellos? Se calmaron, ¿cierto? Se calmaron, bajaron el temor, bajaron automáticamente, ¿ya? Y se olvidaron de la tormenta, porque la tormenta seguía, ¿sí, cierto? El barco o la barca se seguía moviendo mientras ellos veían que Pedro caminaba, ¿sí? Ellos se enfocaron, ¿no es cierto?, a lo que estaba haciendo Pedro. Jesús les dijo, tengan ánimo, los confortó, ¿ya? Los animó. ¿Cuántas veces nosotros animamos a otras personas por alguna situación, pero cuando a nosotros nos pasa, nos desanimamos? ¿Le ha pasado? Usted ora fervientemente por algún hermano que está pasando por una situación, pero cuando a usted le toca, está desanimado. No piensa o no razona que al Señor que usted está orando para que el hermano le vaya bien o lo bendiga, Él también puede hacer lo mismo con usted. También puede hacer lo mismo conmigo. Nos desanimamos. Pero el Señor dice, tengan ánimo. Deuteronomio 31:6. ¿Algún varón con voz fuerte que me lo pueda leer, por favor? Deuteronomio 31:6. No tantos, por favor. Deuteronomio 31:6. ¿Alguien? Hermano Sergio, léalo, por favor.
Encontramos dentro de la Biblia bastantes versículos donde dice, esforzaos, tened ánimo, etcétera, etcétera. Sé valiente, ¿no es cierto? No temas. ¿Por qué? Porque Dios es el que está contigo o el que va delante de ti. ¿Ya? El Señor nos anima constantemente en todas nuestras situaciones, en todas las cosas que a nosotros nos acontecen. Verso 27 decía, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Como les dije, se habían olvidado de la tormenta y escucharon la voz de su Señor. Lo vieron físicamente, pero cuando Él les dijo, no temáis, soy yo, ellos al tiro dijeron, es nuestro Maestro. Se les quitó el miedo. Vieron que era Jesús el que se venía acercando. Y después en el 28, Pedro le dice, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él escuchó la voz de su maestro, lo vio, le creyó que él podía hacerlo descender de la barca y caminar hacia él. Pedro no se bajó de la barca a tontas y a locas, ¿cierto? No lo hizo. Si lo vemos en el versículo, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Dónde? A ti, sobre las aguas. Pedro quiso ir donde su maestro, quiso estar cerca de él. Por eso le dice, envíame hacia ti. En los versículos que leímos en Deuteronomio dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Pongámosle dificultades, circunstancias, lo que usted quiera. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Jesús no te dice, vaya a pasar por una dificultad, toma, anda solo. ¿No es cierto? ¿Dónde va Él? ¿Va a tu lado o va adelante? ¿Dónde va? ¿Dónde? No escucho. Va adelante. Va adelante de ti. Te va ayudando. Y si te caes, se pone por delante de tuyo y te toma de la mano y te vuelve a levantar. Y nos da ánimo. Primera de Juan, 4:18. Primera de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Usted está siendo perfeccionado en el amor? Sí, ¿cierto? Todos estamos siendo perfeccionados en el amor. ¿Ya? Y ese amor que tiene nuestro Señor, Él dice que no nos va a poner sobre cargas más de las que nosotros podamos soportar, ¿cierto? ¿Usted le cree? Sí, es cierto. Hay cargas que usted tiene que para usted a lo mejor es fácil llevar, que si me las pone a mí es totalmente distinto, ¿cierto? Porque a lo mejor yo no puedo llevar la misma carga o la misma prueba que tiene usted. Por eso el Señor dice, no les voy a poner pruebas que usted no pueda soportar. O no va a pasar por dificultades que usted no pueda soportar. Los discípulos que se quedaron en esa barca fue en un lugar seguro. El único que se movió fue Pedro. Como les había dicho, no llegó y salió, sino que le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti y camine sobre las aguas. ¿Qué marcó la diferencia entre Pedro y los otros discípulos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo? ¿Que Pedro confió más? ¿Qué cosa?
La fe. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? El amor. Pedro y los discípulos fueron enseñados por el mismo maestro, ¿cierto? ¿Sí? Usted tiene hijos y es enseñado por el papá y la mamá, pero ¿todos se comportan iguales? ¿Todos aprenden de la misma manera? ¿Todos expresan el amor de la misma manera? ¿Todos tienen las mismas rabietas? No, ¿cierto? Estos discípulos, por tener caracteres distintos, todos actuaron de distintas maneras. Si dentro de la historia que hemos hablado de Pedro, todo lo que se ha visto de Pedro en sus prédicas o en su palabra, ¿cierto? En todo lo que ha hecho, Pedro tenía un carácter fuerte, ¿no? Sí, ¿cierto? Cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿qué hizo? Pescó al tiro la espada y le cortó la oreja a un soldado, ¿cierto? ¿Qué le dijo al Señor? Señor, ahí estaré, si vas a tal lugar, yo estoy contigo. Después se asustó por una niña que le dijo, tú andabas con Jesús. Lo negó, ¿cierto? Pero después que lo negó, después que Cristo murió, Pedro predicó con denuedo. ¿Habrá sido por el carácter de Pedro que se bajó de la barca? ¿Habrá sido la madurez de Pedro que lo permitió bajarse de la barca? ¿Habrá sido por el conocimiento que Pedro se bajó de la barca? ¿O habrá sido por el favoritismo? Creo que no, ¿cierto? Porque si hubiera sido así, Jesús tenía 3 personas íntimas en sus amistades. ¿Se hubiera podido bajar los 3? Sí. Pero solamente uno dio el paso. Solo uno dijo, yo quiero ver dónde estás tú. No creo que Pedro haya dicho, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. No creo que Pedro haya dicho eso. Solamente quiero salirme de la barca porque quiero caminar en las aguas como tú lo hiciste. No creo que Pedro haya pensado así, sino que le dijo, Jesús, si eres tú, anda o manda que yo vaya a ti. No le dijo que yo camine sobre las aguas. ¿Dónde estaba puestos sus ojos? En Cristo, ¿cierto? Porque le pidió a él, envíame a ti sobre las aguas. ¿Qué diferencia, nuevamente, qué diferencia tenían los que se quedaron en la barca y Pedro, que fue el único que se atrevió a salir de ella? Solamente porque él quería estar donde estaba su maestro. Él quería estar donde estaba Jesús. En la historia muestra algo que estaba sucediendo en la vida de Pedro, ¿cierto? Por una parte muestran que su esposa pasaba por dificultades y Pedro también pasaba por dificultades. ¿Usted pasa por dificultades? Sí, ¿cierto? Todos pasamos por dificultades. Pero ¿dónde deben estar puestos nuestros ojos? Nuestra vista es en el Señor. ¿Qué impide que nosotros demos un paso de fe? ¿Qué pierdo con no dar un paso de fe? ¿Perdemos bendiciones? ¿Tenemos miedo a lo desconocido? A Abraham, cuando Dios le pide, te voy a mostrar una tierra prometida, te voy a llevar a una tierra prometida, ¿él sabía dónde iba a ir? ¿Por qué se movió? ¿Se movió por qué? Por fe. Porque le creyó que el Señor le tenía un lugar maravilloso. Es muy distinto creer en Dios que creerle a Dios. Pedro le creyó a Jesús. Reconoció su voz. Hermano, te animo a que des un paso de fe en las circunstancias que estés pasando o en la situación que esté pasando en tu vida, familiar, emocional, dinero, en lo que sea. Da un paso de fe. El Señor lo que quiere es que nosotros confiemos en Él, que le creamos. Deja tu miedo,
Deja la cobardía que tuvieron esos 11 hombres que se quedaron en la barca y no se quisieron mover porque estaban seguros donde estaban. Cobrad ánimo, como dice nuestro Señor, y que demos el paso que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué es lo que te impide dar ese paso? ¿Cobardía? ¿Miedo a lo desconocido? ¿Miedo a que el Señor te va a dejar solo? No, hermano. Dios no te va a desamparar. Pero Él necesita que nosotros demos el paso. Ahora, si yo doy el paso de aquí, ¿será por fe o será por estupidez? Tengo que ver también dónde pongo mi fe, ¿cierto? ¿Alguien está abajo para sostenerme? No. ¿El Señor podría sostenerme abajo? Sí. Pero la consecuencia a lo mejor es decir, te voy a mandar al hospital. Porque necesito que prediques allá. Pero nosotros debemos dar pasos de fe. Alguien que está sin trabajo, ¿su paso de fe sería dar un diezmo? ¿Sí? ¿O no sería un paso de fe? Señor, pero es que no tengo que comer. Pero el Señor en su palabra dice, yo sé tus necesidades. Si pones la confianza en mí, te bendeciré. ¿O Dios no lo ha bendecido a usted? ¿Se ha equivocado y el Señor lo ha bendecido? Sí. ¿Cuánto más cuando nosotros damos un paso de fe y sabemos que el Señor va a estar ahí? Como dije recién, oramos por algún hermano que esté pasando por alguna dificultad, por un hijo enfermo, pero cuando nos toca a nosotros, nos paralizamos y le decimos, Señor, por favor, ayúdame. Y vimos que el Señor hizo un milagro, pero aún así nosotros no confiamos o no le creemos. Te animo, hermano, da un paso de fe en lo que sea que está pasando en tu vida. No seas como aquellos 11 hombres en la barca que no se movieron, que no le creyeron a Jesús, que no creyeron que era Jesús, que no reconocieron su voz. Nosotros escuchamos la voz, puede ser todos los días si la leemos, o si vienes miércoles o domingo, pero la estás escuchando y tienes que reconocerla. Da un paso de fe cuando el Señor te esté hablando. Tengamos un momento de oración. Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor mío, de esta historia tan maravillosa, Señor mío, de estos hombres, Señor mío, que tuvieron miedo, que no escucharon tu voz, a pesar de que pasaron mucho tiempo contigo. 2 años aproximadamente estuvieron contigo, aprendiendo de ti, viendo las cosas y las maravillosas cosas que tú hiciste, Señor mío. Pero en un momento de dificultades, Señor mío, no creyeron, no pensaron que eras tú el que iba caminando sobre las aguas. Nosotros te conocemos, Señor mío. Diste tu vida por nosotros. Somos hijos tuyos, Señor mío. Ayúdanos, Señor mío, a dar ese paso de fe que a lo mejor no estamos dando porque tenemos miedo, porque a lo mejor nos comportamos cobardemente. Somos hijos del Rey de Reyes. No nos hace falta nada, pero debemos buscar primeramente tu reino, Señor mío, y lo demás será añadido. Gracias, Dios, por este tiempo. Trabaja en nuestros corazones en este tiempo, Señor mío, en esta semana, y que podamos dar pasos de fe, Señor mío, cuando tengamos alguna dificultad que nos mueva, que nos deje agotados, que a lo mejor perdamos la parte emocional, un desequilibrio emocional. Algo que no esté pasando en nuestra vida, Señor mío, que tú estés obrando, Dios mío, en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor mío, y que dependamos 100% de ti. No por nuestras fuerzas, sino en las tuyas. Y saber que tú caminas delante de nosotros.
ayudándonos en cada paso que nosotros damos, siempre y cuando sea conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, por todo. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.